Xavier Asauca es físico teórico de formación y autor del blog Las da Quantic, ganador en 2011 del premio Mejor Blog Personal de Universidades, Investigación y Ciencia. De los artículos que más repercusión ha tenido entre sus seguidores ha sido uno dedicado al viaje que Einstein realizó en Barcelona hacia 1923. Dicha visita tenía fines científicos divulgativos, pero también tuvo tintes políticos. Tenemos la oportunidad de hablar con el autor, Xavier Asauca, para adentrarnos más en este tema. Buenas tardes, Xavier. Hola, buenas tardes, encantado de estar aquí con vosotros. Muchas gracias por recibirnos. En este periodo de la historia, donde Einstein realiza una visita a la ciudad condal en Barcelona en 1923, es un episodio que creo que pocos conocemos. Por ello nos ha llamado la atención, porque Einstein... Bueno, mejor que tú nos expliques un poquito antes de adelantar acontecimientos. Explícanos un poquito la visita de Einstein a Barcelona. Sí, mira, la verdad es que es un hecho, como tú muy bien dices, un hecho poco conocido. Y yo como físico y como también barcelonés y catalán, me he sentido siempre fascinado por esa visita y por esos días que Albert Einstein pasó en nuestra ciudad e incluso en algunos pueblecitos de los alrededores. Einstein efectivamente llega a Barcelona el día 22 de febrero del año 1923, pasa completamente desapercibido. En un primer momento va a un hotel pues de categoría media, hasta que al cabo de unas horas subsanan ese error y está desalojado en un hotel de categoría superior. Entonces fíjate que incluso la visita fue tan discreta que hubo pues esta pequeña anécdota, ¿no? de error en el hotel, en el alojamiento. Bien, Einstein llega a Barcelona y bueno, pasó unos días aquí en la ciudad condal dando una serie de conferencias, entrevistándose con personalidades del mundo académico, científico y político, y después, pues el día 1 de marzo ya partió en dirección a Zaragoza y posteriormente a Madrid. ¿Por quién fue invitado Einstein? Pues Einstein recibió una invitación de parte de Esteve Terradas. Esteve Terradas era un matemático, un físico, ingeniero, que se responsabilizaba entonces de los cursos de ciencias físico-matemáticas de una institución que se llamaba la Mancomunitat de Catalunya. La Mancomunitat de Catalunya era una especie de predecesora de lo que ahora es la Generalitat de Cataluña, el gobierno autónomo de Cataluña. Entonces, esta mancomunidad organizaba lo que ellos llamaban cursos monográficos de altos estudios e intercambio. Y bueno, pues el objetivo de estos cursos monográficos era intercambiar profesores entre centros dependientes de la entidad, en realidad de la Diputación de Barcelona, y universidades extranjeras. Estos cursos, la verdad es que tuvieron una repercusión internacional muy importante, porque además de Einstein fueron invitados, por ejemplo, el matemático italiano Tullio Levi-Civita, que vino aquí a principios del año 1921, o físicos alemanes tan prestigiosos como Hermann Weyl y Arnold Sommerfeld, que ambos vivieron la primavera del año 1922, exacto, sí. Cuando él vino aquí a impartir estos cursos, sí, o esta, digamos, esta colaboración con el que entonces era el gobierno catalán, tuvo tintes científicos en un principio, pero lo más curioso es que después parecía que también la visita tuvo algún tinte político. Sí, efectivamente, así fue. La verdad es que Einstein
es una personalidad, en aquella época ya era una personalidad muy prestigiosa. Entonces era lógico que, dada su popularidad, no solo se acercaran a él personalidades del ámbito académico y científico, sino que, claro, suscitara también interés por parte de agentes vinculados a la esfera política. De hecho, empezaré por comentar que sus anfitriones aquí, aparte de Esteve Terrada, fueron un ingeniero que se llamaba Casimir Lana, ingeniero químico, por cierto, y otro ingeniero industrial que se llamaba Rafael Campalans. Campalans, Terradas y Lana eran germanoparlantes, hablaban perfectamente alemán, y le acompañaron durante esos 7-8 días. Rafael Campalans, aparte de ser ingeniero, era una personalidad política muy importante porque había fundado la Unión Socialista de Cataluña. Por tanto, Campalans era un hombre de izquierda. Y lo que pasó fue que Einstein, después de una de sus charlas, fue abordado por unos líderes del movimiento anarcosindicalista, por el del movimiento anarquista, que en aquel momento tenía mucha fuerza en Barcelona y en Cataluña, y mediante la intermediación del propio Campalans, que como he dicho también era un hombre de izquierdas, pues consiguió que Einstein impartiera una charla, ¿cómo te diría?, informal, o una conversación con estos líderes anarcosindicalistas, Ángel Pestaña y Joaquín Maurín, y un grupo de obreros, un grupo de personas vinculadas al sindicato CNT, la Confederación Nacional de Trabajadores. En concreto, Einstein mantuvo esta charla con una delegación del Sindicato Único del Sector de la Distribución de la CNT. Sí, fue un episodio muy curioso e interesante de esa visita. Es decir, que Einstein se encontró con personas totalmente afines a él en cuanto a términos científicos y también términos de tendencia política. Era también simpatizante de izquierdas. Claro, Einstein era simpatizante de izquierdas, más bien social. Yo me atrevo a decir que era socialdemócrata, si te parece, socialdemócrata, y en cambio, claro, los dirigentes de la CNT, los anarquistas, pues había socialistas y había comunistas. Entonces podríamos decir que Einstein se encontró con alguien políticamente quizás algo más extremista que él. Einstein, sí, de acuerdo, era un hombre de izquierdas, pero los anarcosindicalistas tenían una ideología un poco más extrema. Uh-huh. Como te decía, fue una charla muy interesante porque, claro, como era de esperar, los anarquistas presentaron a Einstein como un hombre revolucionario. Uh-huh. Y también con un hombre con mucha ¿cómo te diría? Con mucha simpatía hacia los sectores sociales más desfavorecidos. Y claro, Einstein tuvo que matizar que él, un revolucionario no se consideraba, ¿sabes? Él era una persona que sus teorías científicas para él no eran una revolución. Fíjate, siempre que era humilde. Para Einstein, lo que él había descubierto no era una revolución, sino que era una extensión o una culminación, incluso él utilizaba la palabra traducción, de la física clásica, de la física de Galileo y de Newton. Para él continuaba la obra de estos grandes científicos. Él siempre intentó conservar
lo que se pudiera salvar de la física clásica y solo eliminar aquello que obstaculizara el progreso de la ciencia. Por tanto, a pesar de que intentaron presentar a los medios, ¿no? Los medios periodísticos de esa época intentaron presentar a Einstein como un revolucionario, él matizó siempre esas consideraciones. Sí. Es decir, que además de ser una persona que aportó tanto a la ciencia e hizo avanzarla, además tenía una faceta bastante humilde y bastante moderada. Sí, desde luego. Einstein fue así toda su vida. Aparte de científico prestigioso, pues fue un hombre preocupado por las cuestiones sociales y también porque el bienestar que generaba la ciencia tuviera una finalidad, unas finalidades de utilidad y de incremento del bienestar de la sociedad. Fíjate que Einstein fue siempre pacifista también. De hecho, cuando se produjo la Primera Guerra Mundial, Einstein se negó a firmar un manifiesto que habían firmado muchos intelectuales alemanes, donde apoyaban los objetivos militares del Kaiser. Se llamó el Manifiesto de los 93, y ese rechazo a firmar ese manifiesto pues había convertido a Einstein en un héroe de las clases trabajadoras. Einstein se negó a firmar este manifiesto, como te decía, que fíjate, habían firmado muchos de sus colegas, como por ejemplo Max Planck, ¿no? Uno de los padres de la mecánica cuántica. Además, el año 14, pues también firmó un manifiesto contrario al conflicto bélico, a la Primera Guerra Mundial y favorable a la unidad de Europa. Pues, claro, Einstein llega a Barcelona revestido de este espíritu pacifista y favorable a las clases trabajadoras, y entonces, ¿qué pasa? Que, lógicamente, los representantes más importantes de las clases trabajadoras en Barcelona, ¿quiénes eran? Pues en ese momento los sindicatos anarquistas, y por eso el interés de estos sindicatos por mantener un intercambio de impresiones con Albert Einstein. A partir de ahí, ¿hubo más correspondencia con el físico o hubieron más viajes posteriormente o quedó ahí el encuentro? Bien, buena pregunta. Es curioso porque uno de los dirigentes anarcosindicalistas, Joaquín Maurín, escribió a Einstein, fíjate, Cristina, 27 años después, desde Nueva York. Maurín, lógicamente, después de la Guerra Civil Española y de la dictadura franquista, tuvo que exiliarse, y se exilió a los Estados Unidos, y en el año 1950 escribió a Einstein una carta donde bien evocaba la figura de Rafael Camparán, y recordaba aquel encuentro entre la CNT y Albert Einstein. Uh-huh. Le agradecía la amabilidad, la recomendación. Einstein recomendó a los anarquistas, fíjate, Einstein como profesor, como pedagogo, recomendó en ese encuentro a los anarquistas que sobre todo leyeran la obra del filósofo Baruch Spinoza, uh-huh, del pensador racionalista Spinoza, sí, que es, según decía Einstein, fuente de muy buenas cosas y consejos muy oportunos. Pues esa recomendación quedó grabada en Joaquín Maurín, y en esta carta que le envió desde Nueva York recordaba esa recomendación. Lean ustedes la ética de Spinoza, les dijo Einstein. Y esta carta incluso se encuentra en el archivo de la Hoover Institution en Stanford, California. Sí. No tenemos constancia
menos pública de que Einstein contestara a Maurín. Pero sí, se produjo ese intento de contacto unos años después. Es curioso. Bueno, el hecho es que vino y fue un encuentro discreto, pero afortunadamente rescatado de la historia gracias a post como el tuyo, un blog científico divulgativo que desde Radio Sefarad recomendamos. Y también queremos agradecerte el rato que has pasado con nosotros explicándonos la visita de Einstein a Barcelona en 1923. Perfecto, para mí ha sido un verdadero placer. Envío un cordial saludo a los amigos de Radio Sefarad. Shalom. Shalom, muchas gracias.